Está con nosotros hoy, abriendo nuestro programa, la conocida historiadora, profesora de historia, directora de la carrera de Historia Regional del Instituto Montoya, profesora de la Escuela Normal 10, una trabajadora cultural de tantos años y sobre todo nuestra amiga, Liliana Rojas, la profesora Liliana Rojas, hablándonos, exaltando lo nuestro. Hoy vamos a conocer algo sobre un museo muy especial ubicado en la ciudad de Posadas, el Museo Regional Aníbal Cambas. Digo que es muy especial porque es el primer museo instalado en toda la región. Sus orígenes se remontan por el año 1940. Es una creación de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, una institución que fuera fundada en el año 1939. Este museo abrió sus puertas merced a la iniciativa de entusiastas historiadores, personas vinculadas a la arqueología, a la antropología, al estudio en general de lo que era Misiones en esa primera etapa del siglo XX. Y a ellos les debemos las primeras colecciones que este museo atesora. Colecciones que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro pasado, con la arqueología, con la antropología. Las colecciones están ordenadas en este museo según un orden cronológico, pero que tiene que ver también con las etapas del asentamiento humano en esta región. Por eso, en la primer vitrina, a la que le denominamos etapa lítica, podemos observar aquellas colecciones que testimonian la presencia de los primeros hombres en nuestra región, los primeros asentamientos humanos. ¿Qué nos ha quedado de esos primeros asentamientos? Muchos restos líticos, es decir, instrumentos de piedra utilizados por esos primeros hombres para sus tareas cotidianas. En estas colecciones que fueron donadas a este museo para que cumpla la función de guardarlas, preservarlas y de esa forma transmitirlas permanentemente a las nuevas generaciones, tenemos así importantes colecciones de piezas líticas que son hachas, raspadores, raederas, ¿sí? En las vitrinas podemos observar los diferentes tipos de instrumentos que eran utilizados por estas primeras culturas. ¿Cuáles serían estas primeras culturas que se fueron desarrollando en nuestro territorio? En primer lugar, la cultura alto paranaense, en segundo lugar, la cultura umbú, y en tercer lugar, ubicaríamos a la cultura eldoradense tacuara o tacuara eldoradense. Toda esta primer vitrina testimonia la presencia de estos hombres alto paranaenses, umbú o eldoradense tacuara. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las piezas? En primer lugar, la diferencia radica en las formas de confección de los instrumentos. Los primeros instrumentos, probablemente con una datación de unos 10.000, 9.000, 8.000 años atrás, son rústicos, simplemente tallados, se obtienen por percusión con otras piedras. Esto nos puede dar hachas, bifaces, raederas, raspadores o perforadores, pequeñas hachitas de mano que sirven para cortar, para talar, para pulir, ¿sí? Sobre todo el trabajo con los cueros y con los árboles. Ya en el Neolítico hay diferencias sustanciales con respecto al Paleolítico o al Alto Paranaense inicial, porque si en la primera etapa el hombre es cazador-recolector solamente, de asentamiento más bien nómade, en esta otra etapa ya hablamos de un sedentarismo
hablamos de cazadores-recolectores, pero también hablamos de una incipiente agricultura. Por eso los instrumentos ya son distintos, ¿sí? La diferencia más grande radica en el pulido de la piedra. Entonces nos encontramos, podemos observar, hachas que ya son suaves al tacto humano, es decir, están muy bien pulidas, pueden tener zonas para enmangue o pueden ser simplemente alisadas, no aptas para enmangue. Podemos tener también manos de mortero, pesadísimo. Estas manos de mortero pulidas que sirven para que justamente para el trabajo, ¿no es cierto?, de triturar los granos dentro del mortero. Todas estas piezas que el Museo Canvas expone con tanto deleite sirven para la enseñanza en los diferentes niveles educativos, tanto para una EGB 1 como una EGB 2, como una EGB 3 y también para el nivel polimodal. Lo interesante de todo esto es que hemos reservado parte de estas colecciones que se muestran cuando los chicos llegan y que les permitimos tocar a las piezas. Esto es interesante porque el alumno, con el simple tacto, ya puede diferenciar una pieza alto paranaense de una pieza eldoradense. Pero a esta primera etapa de asentamiento humano continúa también otra etapa de asentamientos de otras culturas, algunas de las cuales están en vías de extinción, corren ese peligro, sobre todo la cultura guayaquí. Una cultura interesante para nosotros, no solo por la presencia que tuvo, por la herencia que ha dejado, sino porque este museo posee la única colección guayaquí que existe en toda la región. Esto le da un realce, una significatividad muy importante a nuestro reservorio. Esta colección ha sido montada recientemente, con todas las técnicas de la nueva museografía, con el aporte de un personal cuya colaboración realmente no tiene precio, personas muy vinculadas a la ciencia, a la investigación o a la tarea museográfica que prestan su tiempo para colaborar con el museo y exponer adecuadamente las colecciones. La colección Guayaquí fue una de las primeras puestas en valor desde el inicio de esta gestión en el año 2006 y por eso presentamos nuestra primer vitrina haciendo la diferenciación de las actividades humanas que el propio Guayaquí ya tenía en el interior de su cultura. Esta primer vitrina presenta de un lado las actividades propias del hombre, de acuerdo a la división del trabajo que tenían, y del lado derecho las actividades propias de la mujer. Todos los objetos que están acá evidencian esa diferenciación del trabajo o de las actividades diarias. Para el hombre, el uso del arco y de la flecha, un signo importantísimo para ese joven que se inicia. Sí, hay un rito de la iniciación donde ese muchacho al cual se le va a colocar el tembetá tiene que confeccionar su propio arco y flecha, el arco que lo va a acompañar durante toda su vida. Cuando él muera, el arco será enterrado junto con él. Las hachas enmangadas, hachas más pequeñas, más grandes, el uso de las bolas arrojadizas, ¿sí? Y en la siguiente vitrina vamos a poder observar el tatá, que es un objeto muy peculiar utilizado para la obtención del fuego.
En este sector de la vitrina tenemos los objetos que representan o que testimonian la actividad de las mujeres. ¿Qué función cumplen las mujeres? Las mujeres se encargan de la tarea del hogar. Por lo tanto, también tienen que transportar los objetos de uso cotidiano, porque como el grupo, que es banda, se traslada permanentemente en búsqueda de alimentación, los utensilios deben ser trasladados y para eso están los cestos. Los cestos que trasladan esos objetos, pero también trasladan a sus hijos. ¿Sí? La mujer guayaquí transporta a su hijo en un cesto que es colocado en la parte delantera, mientras que en la parte posterior traslada el gran cesto con los demás utensilios de uso cotidiano. Es ella también quien debe transportar el agua, quien debe guardar la miel. No olvidemos que la banda vive no solo de la caza, sino de la recolección de la miel silvestre, y para ello tienen cestos especiales, cestos hechos en fibras de tacuarembó y revestidas luego con una mezcla de cera y otros elementos. El museo tiene todos los utensilios necesarios como para mostrar y para entender cómo se fabrican estos cestos, ¿sí?, que sirven de depósitos. Hay un objeto muy particular que es el espaldar, esta manta de felpa. Una manta muy pequeña que servía para cubrir las espaldas de los niños que eran transportados en los cestos por su madre. Revisemos algunos conceptos sobre los guayaquíes. Tengamos presente que es una cultura recolectora cazadora, socialmente agrupada en bandas, organizada en bandas que se dedican a extraer aquello que la naturaleza le ofrece, es decir, los recursos naturales necesarios para su alimentación. Las actividades económicas básicas son entonces la caza y la recolección, sobre todo la recolección de la miel, de larvas, de aquellos recursos que la naturaleza le ofrece solo al alcance de la mano. Para esas actividades la sociedad ha definido cuál es la función que desempeña justamente el hombre en este caso, y también define cuáles son las actividades que debe desarrollar la mujer. La mujer prácticamente es considerada como una consumidora de alimentos, en cambio el hombre es el productor de alimentos. El hombre es quien caza y quien recolecta, y para ello utiliza determinados utensilios, armas, etcétera, que son necesarias para esas actividades. Lo mismo ocurre con la mujer. Está muy diferenciado el trabajo de uno y del otro. Es una suerte de oposición permanente entre campos utilizados por el hombre como por la mujer y con símbolos, signos que identifican esos espacios. En el caso del hombre, el arco vendría a desempeñar el símbolo, ¿no es cierto?, más importante de su actividad, sobre todo porque es un gran guerrero. Ese arco que le permite también la caza, es decir, la producción del alimento. En el caso de la mujer, habíamos visto que el gran cesto es el que sirve para transportar los utensilios de uso diario en la comunidad, aquellos elementos que son necesarios en la vida del campamento temporario. Por eso ese cesto es propio de la mujer. En estas vitrinas que tenemos en el museo, sería la segunda y la tercera, porque la primera ya hemos visto en el encuentro anterior, se exponen diferentes objetos que representan a la cultura Aye Guayaquí. Esos utensilios tienen que ver con los adornos corporales. Sería interesante que pudiéramos observar un gran collar de pezuñas o el gran collar, sí, que está hecho con
dientes de animales. Estos grandes collares, más que nada, son de uso de los guerreros. En cambio, los pequeños collares, como tenemos en esta otra vitrina, ¿sí?, de dientes de animales más pequeños o también de frutas, son propios de la mujer. Generalmente los collares son ostentados como trofeos, ¿sí?, que tienen que ver sobre todo con una excelente caza. Decíamos que en estos espacios determinados para el hombre y para la mujer hay determinados símbolos, ¿no es cierto?, que identifican a uno y al otro. Si el hombre es quien caza, el hombre es quien recolecta los animales, es también quien hace el fuego. Por eso el tatá, este es el instrumento con el cual se fabrica el fuego, se obtiene, perdón, el fuego. Está a cargo de los hombres, como bien lo demuestra la ilustración en el fondo. Lo mismo las actividades de la mujer y aquellos objetos que representan estas actividades. ¿Qué hace la mujer? La mujer se encarga del campamento, ese es su espacio, ella es dueña del campamento. Por lo tanto, tiene las actividades de cuidar a los niños, transportar los utensilios diarios cuando se tienen que trasladar de un lugar a otro, emplear las concurbitáceas, que son estos recipientes que observamos acá de calabaza y que tienen cuerdas alrededor que permiten sostener, ¿no es cierto?, y trasladar estos recipientes cargados de líquidos, sobre todo el agua o la miel. Las cuerdas son hechas por las mujeres sobre los muslos. Todo este sector de las vitrinas tiene cuerdas, expone cuerdas de diferentes formas, de diferentes tamaños. ¿Sí? Lo mismo pasa con la cerámica. La cerámica también es propia de la mujer, como la cestería. Esta cerámica sirve sobre todo para el uso diario, pero además hay una cuestión importante aquí. Para el trabajo de la arcilla, recordemos que la arcilla se trabaja, ¿no es cierto?, con barro de la región. Este barro debe ser moldeado con la mano, pero para darle una forma alisada se utiliza el gran poroto, que está expuesto en la parte superior de la vitrina. ¿Sí? Este gran poroto es el que permite el alisamiento de las piezas, en primer lugar, a la que después se le da cierta decoración con los dedos. Otro detalle importante y que también forma parte del ámbito femenino es el uso de los peines. Acá tenemos uno expuesto. El juego de los niños, en este caso los niños guayaquíes jugaban con pequeñas víboras, ¿sí?, algunas que tienen una cabecilla más grande. Los tejidos, incluso con guardas, muy interesantes, tejidos sobre todo hechos en diferentes tipos de vegetales. Es una actividad propia de la mujer en el campamento temporario. ¿Por qué campamento temporario? Porque como cuando se acaban los recursos naturales tienen que volver a trasladarse, apenas si en ese tiempo que estuvieron en un lugar pueden armar cobertizos de palma que alberga a una sola familia. Queremos aclarar que en la cultura guayaquí hay menos mujeres que hombres, y esto dio lugar a la poliandria, es decir, la costumbre de una mujer tener varios esposos. El rito de la iniciación es un rito muy peculiar que se da tanto para el joven, alrededor de los 15 años, como también para la niña que se convierte en mujer. Y esto obedece a todo un rito, digamos, una actividad ritual que involucra también la confección por parte del muchacho de su primer arco, un arco que lo debe acompañar durante toda la vida. Y la niña, convertida en mujer a partir de su primer ciclo menstrual,
tiene que confeccionar su primer cesto. Y con el último cesto que confecciona es enterrada, lo mismo que el muchacho con el arco que lo ha acompañado. En el caso del muchacho se le perfora el labio inferior y se le coloca ese adorno corporal que fue propio también de otras culturas de la zona, que es el tembetá. Ese es el símbolo de que se ha convertido en un guerrero, en un hombre que puede tomar esposa a partir de ahora y comenzar a producir sus alimentos. La leyenda guayaquí, que trata de explicar el origen de la luz, el origen de las cosas, está agrupada o dividida en tres partes: el principio, la pasajera morada y caminando la historia, como bien lo demuestran los tres paneles ubicados en la parte superior de esta vitrina. En la primera etapa, el principio, para los guayaquíes hay un origen en donde todo era luminoso, todo estaba iluminado por el sol. Pero un dios, un genio maligno, destapa la olla donde estaba encerrada la luna y los animales. Y esto, para los guayaquíes, da el inicio de la noche y ese retorno permanente que se da, ese cambio entre el día y la noche, esa alternancia. Ellos lo explican como que todos los días se encierra esa luna, ¿sí? Y a los animales aparece nuevamente el sol y la luz, y así sucesivamente se repite la historia permanentemente. También explican en ese principio cómo el armadillo, Jimopibe, este armadillo tiene una función importante en el origen de la cultura guayaquí, porque es el que comienza a andar buscando su alimentación y para eso tiene que cazar. Y cuando caza al jaguar, se convierte también él en un guerrero fuerte. Es como que adopta esa fuerza del jaguar y es entonces que se convierte en el guerrero fuerte, ¿no es cierto?, a imitación de ese jaguar. Pero esto explicaría también el origen de la primera actividad de los guayaquíes, que es justamente la caza, una función económica importantísima para producir los alimentos para toda la población. La otra actividad que también está explicada en la segunda parte del relato, que es la pasajera morada, tiene que ver con la captura del jaguar inicialmente, que se produce con el uso, por supuesto, del arco y de la flecha, que para el elemento masculino de la cultura es muy significativo, pero también explica la otra función económica del guayaquí, que es la recolección. Cómo a través de otros instrumentos, ¿sí?, que confecciona el mismo guayaquí, como serían también las hachas, puede llegar a cortar árboles, a tumbarlos, para despojarlos, para utilizar los recursos que el árbol le da. Pero caminando la historia es la última etapa, quizás la que nos explicaría ese seminomadismo, ¿no es cierto?, propio de los guayaquíes. Están un tiempo en un lugar, en la selva, utilizan los recursos que la selva le da, pero luego se agotan los recursos y es entonces cuando hay que levantar el campamento, volverse a trasladar para poder instalar un nuevo campamento más adelante. Eso significa el caminando la historia, ese pasar permanente de este grupo, de estas bandas que se deben trasladar en el medio de la selva buscando su alimentación y de esa forma van haciendo su historia.